Protocolo de investigación. Evaluación del daño causado por el barrenador pequeño del fruto del aguacate. Alumno Juan Manuel Cuna Medina. Profesor Sánchez Ortiz Omar Augusto. Materia Taller de Investigación 2. Introducción. El aguacate es una especie que tiene como posible centro de origen y diversificación a México y Centroamérica, ya que en México se encontraron algunas evidencias arqueológicas de la utilización y selección de este cultivo desde hace más de 10.000 años en el país, siendo en cuevas de Tehuacán, Puebla, donde se encontraron las primeras semillas de aguacate. Comercialmente, México es el principal productor a nivel mundial de esta especie frutal, seguido por Chile, Indonesia, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Perú, Kenia y Brasil. En 2015, México produjo 1.644.225.86 toneladas. Los principales estados productores del país son Michoacán, Jalisco, Estado de México, Nayarit y Guerrero. El Estado de México ocupa actualmente el tercer lugar con una producción en 2015 de 89.040.10 toneladas. Los insectos barrenadores del tallo, ramas y fruto son considerados plagas de tipo cuarentario, donde se encuentran 5 especies de curculinódidos. El barrenador de ramas Copturus aguacatea Kissinger, los barrenadores pequeños de la semilla Chonotrachelus persea barber y C. aguacatea barber. El barrenador grande de la semilla del aguacatero Elypus lauri boheman, el barrenador del tallo Elypus albopictus champion y un lepidóptero de la familia Elaschitidae. La palomilla barrenadora de la semilla del aguacate Stenoma catenifer son las más importantes y su presencia en México originó la implementación de la cuarentena impuesta por el gobierno de los Estados Unidos de América al aguacate mexicano en 1919. Datos de identificación. Como datos de identificación tenemos el nombre del proyecto, evaluación de daño causado por el barrenador pequeño del fruto del aguacate Conotrachelus persea barber, y la contextualización del lugar y tiempo es Morelia, Michoacán. Delimitación del problema. Delimitación del objeto de estudio. Se pretende estudiar al barrenador pequeño del fruto, conocer el impacto que este insecto tiene sobre el cultivo del aguacate. Planteamiento del problema. Dentro del sector agrícola, el cultivo del aguacate es una de las actividades más importantes, principalmente por la entrada de divisas a nuestro país, provenientes en su gran mayoría de varios países. No obstante, que el aguacate mexicano como fruta fresca es un producto de la mejor calidad que es aceptado en prácticamente todos los países del mundo y que la apertura comercial a nivel internacional deriva de una globalización de la economía. Han abierto las fronteras en el mundo entero. Aún así, siguen existiendo graves y complejos problemas para la comercialización de nuestros productos provenientes del campo. Uno de los problemas más importantes en el aguacate es la caída de los frutos, esto provocado por plagas como lo es el Conotrachelus perseae, enfermedades o deficiencias nutricionales. Los adultos del C. perseae son de hábitos nocturnos y las hembras colocan los huevos en el interior de los frutos. Al eclosionar, las larvas se alimentan de las semillas una vez completado su desarrollo larval. Abandonan los frutos para pupar en una celda de pupación que es construida en el suelo. El porcentaje de daño ocasionado por C. perseae cuando no se emplean medidas de control son del 40 al 70%. Justificación del estudio. Al conocer los aspectos biológicos del barrenador pequeño del fruto del aguacate, así como las mediciones de sus daños, servirá de apoyo para que los productores tengan conciencia que esta plaga tiene gran impacto económico y puede afectar a la comercialización de frutos hacia otros mercados nacionales e internacionales. Establecimiento de los propósitos. Objetivo general. Diagnosticar la situación actual del barrenador pequeño del fruto del aguacate con el propósito de cuantificar el daño ocasionado en frutos de aguacate para lograr su prevención. Objetivos específicos. Conocer los antecedentes y causas del surgimiento del C. perseae. Determinar los estados de desarrollo del C. perseae a lo largo del ciclo productivo del aguacate. Evaluar el porcentaje de daño ocasionado por esta plaga y analizar métodos de control para determinar cuál es más efectivo ante esta plaga. Marco teórico. Corrientes de enfoque o teorías. Barber, 1919, escribió sobre los picudos que atacan a las semillas del aguacate usando larvas provenientes de semillas infectadas de Guatemala. Así describió por primera vez C. perseae, dándole mayor importancia a ciertas características del macho. Años más tarde, Mann colectó larvas localizadas en frutos caídos debajo de árboles de aguacate en la comunidad de
Huascato, Jalisco, en mayo de 1923. A dichas larvas las llamó Rhinchoporus, y cuando los adultos emergieron los reportó como Conotrachelus. En 1970, Muñiz revisó material procedente de varias localidades aguacateras de México, en las que esperó encontrar las 3 especies de Conotrachelus que infectan frutos de aguacate, pero localizó solo las 2 últimas reconocidas como C. persae. Ha sido recolectado en las zonas aguacateras de las vertientes del Golfo de México, pero que era muy probable que existieran en otras regiones del sureste de México, y era posible que se pueda establecer una comunidad de esta especie ante Guatemala, país donde esta especie fue encontrada por primera vez. El C. persae presenta 4 estados biológicos, los cuales son huevo, larva, pupa y adulto. Huevo. Son ovalados, semitransparentes, y cuando están cerca de la eclosión son de color grisáceo y se les encuentra insertados en los frutos. El periodo para la emergencia del huevo es de 4 a 13 días después de la ovoposición. Los huevecillos miden menos de 1.0 milímetros y son ovipositados de manera individual o en masa de 3 a 4 por ovipostura, y se encuentran preferentemente en la parte basal de los frutos pequeños y medianos, aunque cualquier parte del fruto puede ser atacada. Sin embargo, las mayores incidencias se han observado en frutos ubicados en el tercio inferior del árbol. Larva. La larva desarrollada es ápoda, de cuerpo en forma de coma, de consistencia más o menos suave y mide alrededor de 10 milímetros. La cabeza es hipognata, eclorosada y libre, no invaginada en el protórax. Las antenas están reducidas a un segmento. Se trata de antenas extremadamente reducidas, situadas muy cerca del borde ventral de la cápsula cefálica entre las 2 articulaciones mandibulares. Pulpa. La pulpa se exarata por no estar dentro de un pupario y se encuentra en una celda de tierra a 2 a 5 centímetros de profundidad en el suelo. La pupa tiene una duración de 30 días. Adulto. El adulto es un picudo pequeño de color café que mide alrededor de 5 milímetros de longitud, el cual al emerger se dirige hacia las ramas tiernas del árbol, ya sea caminando por el tallo o mediante vuelos cortos, donde se alimenta del follaje tierno y ahí mismo se aparea e inicia una nueva infestación. Por métodos de control de plagas se entiende todo sistema natural o artificial que da como resultado la prevención, represión, contención, destrucción o exclusión de una plaga. Control cultural. Es uno de los métodos de control más importantes. Se recomienda hacer recolección y destrucción de frutos caídos antes de que la larva penetre el suelo. Esta recolección debe hacerse periódicamente y lo más frecuentemente posible. También se recomienda que la destrucción puede llevarse a cabo mediante el uso de fuego. Por otra parte, se sugiere la recolección e incineración de fruta y ramas dañadas, las cuales deben enterrarse a 10 metros de profundidad aproximadamente, colocando primero una capa de cal viva donde se le agrega una capa del insecticida Malathion 50% en una dosis de 1 litro por hectárea. Se coloca más fruta y se repite la operación. Al final se cubre con una capa de tierra. Control químico. Esta alternativa de control siempre ha sido una de las más eficientes para reducir la población de cualquier plaga, pero también es el método más perjudicial al medio ambiente y a la fauna benéfica que habita el sitio donde se hace la aplicación. Se recomienda usar paratión metílico asperjándolo en una dosis de 1 litro por hectárea, repitiendo las aplicaciones cada 22 días. Mientras hay adultos en el follaje, además también puede aplicarse este insecticida al suelo 2 veces al año, en una dosis de 20 gramos por árbol. Se recomienda usar Malathion de 1-1.5 litros por hectárea, asperjando cuando existen frutos con 1/3 de desarrollo, 3 a 4 centímetros, repitiendo cada mes la aplicación hasta 30 días antes de la cosecha. Control biológico. El uso de hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana y Metarhizium anisopilae, que causan la mortalidad de larvas que viven en el suelo, han sido muy eficientes desde los años 90 hasta la actualidad. De manera general, el uso de entomopatógenos puede ser utilizado dentro de un manejo integrado de plagas, aplicando estos organismos al suelo con la ayuda de la humedad y la temperatura. Dichos hongos colonizan rápidamente en el suelo, lo que asegura
se eficiente sobre las larvas y pupas que se encuentran en este sitio. Control legal. La norma oficial mexicana NOM 066 FITO 2002 tiene definidas zonas como libres de barrenadores de la semilla y zonas bajo control fitosanitario. El primer paso para evitar la diseminación de los picudos a áreas libres de su presencia es que el gobierno de México, a través de la Zagarpa, sea más riguroso con los muestreos en puntos de entrada y salida de productos agrícolas, así como hacer fuertes campañas de concientización de la gente para tener cuidado con las frutas que se trasladan de un lugar a otro. La educación de la población es circunstancial para evitar la diseminación de este grupo de insectos. No se puede negar la presencia del complejo de barrenadores en nuestro país. Es importante recordar que México es aparte del centro de origen del aguacate y que ha coevolucionado a la par con varias especies de picudos. Actualmente la presencia de picudo en el cultivo de aguacate en nuestro país constituye una fuerte amenaza para la comercialización de los frutos en el mercado. Marco contextual. La presente investigación se pretende llevar a cabo en la comunidad de Puente de Tierra, Michoacán. La localidad de Puente de Tierra está situada en el municipio de Tacámbaro, en el estado de Michoacán de Ocampo. Hay 236 habitantes. En la lista de los pueblos más poblados de todo el municipio es el número 56 del ranking. Puente de Tierra está a 2006 metros de altitud. Su actividad económica es la explotación forestal. Se encuentra a 37 kilómetros de la cabecera municipal. Desarrollo metodológico. Determinación del enfoque y tipo de investigación. El tipo de investigación seleccionada es mixta. El enfoque mixto puede ser comprendido como un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. Dentro de esta investigación se consideró importante tomar aspectos cualitativos, datos característicos y estadísticos sobre el CPRSAE y cierto porcentaje de daños causados por esta plaga. Establecimiento de hipótesis. Conocer el ciclo biológico de CPRSAE y la medición de daño que causa permite prevenir sus efectos nocivos en el cultivo del aguacate. Variables de estudio. Las variables de estudio es una variable independiente, también se conoce como variable controlada o variable predictiva dependiendo del tipo de estudio. En este caso, la variable dependiente es la que es afectada por la variable independiente. Se trata del efecto de lo que se mide. Ejemplificamos la investigación, es decir, se pretende medir el daño causado por el barrenador pequeño del fruto del aguacate. El barrenador pequeño es la variable independiente, es la causa, el daño que causa reflejando en las plagas. Sería la variable dependiente el efecto que se mide. Recursos a utilizar. Actualmente nos encontramos en medio de una pandemia COVID-19, por lo cual la presente investigación no será viable ejecutarla de manera presencial, debido a que la Organización Mundial de la Salud establece mantener distanciamiento social y confinamiento. Hasta el momento los recursos a utilizar han sido los mencionados a continuación. Recursos humanos, alumnos interesados en la materia e investigación presente, recursos materiales, libros existentes en mi domicilio, recursos financieros, pago de servicios telefónicos para disponer de conexión Wi-Fi, recursos tecnológicos, computadora, internet, enciclopedias, revistas, tesis, documentos virtuales en los navegadores existentes. Análisis de resultados. Ciclo de vida del Conotrachelus persei. Es un insecto holometábolo, presente en los estados biológicos de desarrollo de huevo, larva, pupa y adulto. Con los datos obtenidos en los muestreos de campo se concluyó que el ciclo de vida es de 142 días aproximadamente. La duración del ciclo de vida es de 75 días, pero puede aumentar ya que la longevidad del adulto puede ser de 100 a 140 días, lo cual difiere de 22 a 35 días con lo reportado en la presente investigación. Huevo. Es la forma elíptica translúcido cuando está recién ovipositado y posteriormente cambia a blanco cremoso. Finalmente, cuando la larva está próxima a la eclosión, se torna color gris. El periodo de incubación fue de 7 a 10 días, presentándose al mes de abril a octubre, pero con una alta incidencia durante agosto, mientras que para el estado de Michoacán se reportaron que la duración de huevos es de 4 a 13 días. Larva. Es tipo exarata, de color blanco cremoso y su cápsula cefálica es de color café oscuro. Tiene forma de C,
El promedio de larvas por fruto fue de 1.09, 2.147 larvas sobre 1.960 frutos. El mínimo de larvas por fruto es de 1 y el máximo 17 larvas por fruto. Durante su alimentación llegan a destruir completamente la semilla y comer parte de la pulpa del aguacate para poder alcanzar el último estadio larvario y posteriormente pupar. Prepupa. Es de color blanco cremoso, muy parecido a la larva. Se presenta inmediatamente después del quinto estadio cuando la larva se adapta para pupar. Se introduce al suelo. La prepupa es un estado inactivo que se encuentra en el interior de un pupario construido en el suelo por la misma larva. Tiene una duración de 24.4 días y estuvo presente de febrero a octubre. Pupa. Es de tipo exarata, de color blanco amarillento. Este estado de desarrollo se encuentra en un pupario construido del suelo por la larva. Tiene una duración de 16.33 días. Su presencia se documenta en febrero a octubre. En Michoacán reportaron una duración en pupar de 35.5 días promedio. Indicó que su duración es en 30 días sumando el estado de pupa y prepupa. Adulto. Es de color café oscuro, presenta dimorfismo sexual. La hembra es de mayor tamaño, así como el rostrum más largo que el macho. Este insecto es de hábitos nocturnos, permanece oculto en huecos de los árboles o posando en las ramas. Y si éste tiene contacto con algo, se queda inmóvil como si estuviera muerto. Las hembras perforan los frutos con el pico y rostrum, para posteriormente ovipositar sus huevecillos, que van desde 1 a 13 huevecillos por fruto. Para el estado de Michoacán se reportaron que la duración de vida del adulto es de 140 días. Conclusiones. La duración del ciclo de Conutrachelus persea de 142 días aproximadamente. La presencia de los estados de desarrollo, huevo, larva, pupa y adulto estuvieron presentes prácticamente todo el año. La presencia de adultos se observaron durante el muestreo, por lo que su control debe de ser consecutivo. Se observó con mayor frecuencia de 1 a 3 perforaciones por fruto, lo que se reflejó en el número de larvas, que fue de 1 a 3 por fruto. Sin embargo, en algunos casos se contabilizaron hasta 14 larvas por fruto. La presencia de parasitoides asociados a C. persea fue muy escaso, únicamente encontrándose una larva parasitada por un exoparasitoide gregario perteneciente al género Bracon spp.